Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar otra vez con nosotros en esta masterclass. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y nos sintonizan también. He estado viendo desde dónde nos siguen y la verdad es que nos tiene muy contentos a todos aquí en Teacher el hecho de que hemos alcanzado a llegar hasta Nicaragua, hemos alcanzado a llegar también a Perú, a Lima, por ahí también hemos encontrado gente que nos sigue desde allá, Argentina, también pues aquí, desde luego aquí en la Ciudad de México, pues muchísimas gracias a todos y hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante que es Design Thinking y el éxito de tus proyectos. Este tema que pues básicamente es algo que te va a llevar a impulsar toda la innovación que puedes llegar a tener en la gestión de proyectos, a seguir innovando y siempre enfocado en el cliente o usuario final. Y para que nos exponga este tema tan interesante, tengo el honor y el gusto, como siempre, Adriana, de que nos acompañe Adriana Ávila. Ella, pues la verdad es que es un honor que nos acompañe. Les voy a contar un poco sobre ella. Adriana es maestra en Administración de Tecnologías de Información, maestra en Comercio Electrónico, maestra en Tecnologías para el Aprendizaje, doctora en Desarrollo Territorial y Económico por la Universidad de León, España. Y pues bueno, es emprendedora, empresaria, investigadora. La verdad es que esta sesión, créanme que se van a pasar un muy buen rato, lleno de aprendizaje, muy ameno. Y pues también quisiera decirles que todas las preguntas que tengan, aprovechen muchísimo esta hora para hacérselas a Adriana. Las personas que están aquí en Zoom, ya saben, las pueden escribir con mucho gusto aquí en el chat de Zoom. Yo con todo el gusto voy a ayudarle a Adriana a leerlas al final. Y las que están en la transmisión de Facebook, yo también se las voy a hacer llegar por aquí a Adriana para que, pues bueno, podamos pues leer todas las preguntas. Muchas gracias, Adriana, bienvenida y pues te cedo la palabra con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y no, al contrario, es para mí un honor estar en esta comunidad y como bien lo dices, este espacio para compartir y sobre todo una audiencia con la que sé que podemos construir cosas bien interesantes. Yo creo que uno de los temas más desafiantes y de lo que más nos gusta de la innovación tiene que ver con cómo vamos enfrentando de forma ágil y dinámica lo que viene de frente, lo que viene nuevo. Cuando tocamos este tema de design thinking, yo entro como de repente en conflicto y les quiero platicar por qué. Obviamente, desde que IDEO junto con Stanford desarrollan esta metodología, pues nos hacen un planteamiento muy interesante que ya venían ellos explorando en términos de manejar el diseño centrado, manejar la innovación centrada en el diseño. Y el diseño demandaba pues entender a las personas, entender el ambiente. He pasado desde hace muchos años por todo este proceso, desde que IDEO abrió al público, abrió su laboratorio, por ir explorando todas estas propuestas y modificaciones. Y de esto se ha desprendido, no tienen idea, la cantidad de hibridaciones y la cantidad de metodologías a partir de la propuesta de design. De hecho, les puedo decir, por ejemplo, hace 2 años me tocó un curso de Design Thinking para la educación donde en Holanda hicieron toda una metodología, nos lo dieron, vinieron de Holanda a dárnoslo, toda una metodología hibridando conceptos, pero tomando como base design, tomando como base esta estructura, esta forma de recorrer la innovación. Y lo que yo quiero compartirles en esta sesión, que es corta, que es de 1 hora, primero es romper un paradigma. Yo tengo que ser bien franca desde un principio, porque yo voy un poquito en contra de pensar que la innovación es algo que viene en una caja de cornflakes o, perdón, el gol de cereal. Innovar es un hábito que tenemos que ir construyendo. Las metodologías existen y conforme las vamos siguiendo,
pues las metodologías van a ir funcionando para nosotros. Y cuando nos decidimos a innovar, tenemos que tomar de forma muy seria estas metodologías. Entonces, a mí cuando me dicen, ay, no, es que nada más con oír una plática de design ya fue suficiente para innovar, yo creo que no. Yo creo que va a ser suficiente para sensibilizarte. Esta masterclass te va a sensibilizar, pero justo lo que te queremos invitar es a que profundices, a que te conviertas en un profesional de la innovación. Bien. Y para esta masterclass he seleccionado, van a decir por ahí, una mezcla de experiencias, una mezcla de elementos de design thinking que los considero los superpoderes del design. Los elementos donde si empiezas bien, de seguro tus proyectos van a ir bien. Y también lo quiero tomar como base porque es uno de los errores muy frecuentes una vez que tomamos estas metodologías de innovación como elementos o formas de trabajo. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Por ahí ya debe de estar, me está marcando que ya tenemos confirmación para compartir la pantalla. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar. Y empezamos. Yo les quiero hablar en este proceso de design de la parte inicial, de esta parte de empatizar e idear. Y de ahí se va a desprender mucho de lo que vamos a hacer creativamente. Yo quisiera que trabajáramos y nos concentráramos en este loop infinito. ¿Por qué? Porque también la innovación es una constante de cambio, prueba, cambio, aprendizaje. Entonces es algo que siempre irá marcando tus actividades, siempre irá marcando tus proyectos. Se forma parte de tu ADN. Bien, vamos entonces a pensar en este loop y quiero que tomemos estos tres elementos. Primer elemento con el que quiero trabajar es el conocimiento. Tengo de repente mucho conflicto con aquellas personas que entran a la innovación sin prepararse, entran al proceso de design sin prepararse. Una de las cosas que yo mismo me digo a mí y a mi equipo es, no podemos innovar con nuestra ignorancia. Eso es clave. Cuando entramos a un proyecto tenemos que prepararnos para afrontar el proyecto. Oye, Adriana, es que yo ya tengo muchísimo tiempo manejando esta área, muchísimo tiempo. Date la oportunidad de refrescar ese conocimiento. Entonces, hablaremos como fuente para tu design el conocimiento. Y te voy a decir tres formas de abordarlo que a mí me han funcionado para que la creatividad y los insumos que llegan a nuestros proyectos nos den de verdad oportunidad de ver cosas que no habíamos visto. Otro de las superpoderes o las super herramientas que tiene design, por supuesto, que es las personas. Por supuesto, que es este proceso de empatizar. Y aquí me voy a concentrar mucho en cómo entender realmente a las personas. Cómo no dejarnos ir por decir, no, ya hice 20 entrevistas y con eso fue suficiente y ya entendí a las personas. No es suficiente. Tenemos que irnos más allá. Yo estoy muy, muy convencida de este tema de centrado en las personas. Tan estoy convencida que pues mi equipo nos hemos especializado en la ciencia de clientes, entendiendo la complejidad y todos los elementos que representa un cliente y pues por lo tanto tener la necesidad de con metodologías científicas estudiarlo. Y me encanta porque ese concepto no lo inventé yo. Ya después de esta masterclass, si tienen algo de curiosidad, se pueden meter ustedes a Customer Science de Amazon y se van a dar cuenta un website que tiene Amazon dedicado a la ciencia de clientes. Por otro lado, y el otro elemento con el que quiero compartir hoy experiencia es el elemento de los hábitos, que también está relacionado con esta parte de la empatía. ¿Por qué? Porque cuando innovamos, podemos innovar y tener grandes ideas sobre un producto, pero si no acompañamos la innovación con el cómo hackeamos el hábito de cómo las personas hacen lo que hoy hacen, nuestra innovación se puede quedar en un rincón, en la orilla del anaquel,
en ese carrito abandonado de comercio electrónico. Tenemos que tener equilibrio entre la innovación y los elementos alrededor de los cambios de uso y hábitos que tendríamos nosotros que trabajar para que eso funcione. Me quiero concentrar en estos 3 elementos de design, que son elementos ya cuando profundizas en las metodologías, que estoy segura que les va a abrir el panorama para poder tener proyectos creativos y sobre todo, y esa es la parte que más me encanta, proyectos súper asertivos, proyectos que sí vayan dirigidos ¿a qué? A cumplir una de las grandes promesas de todas las metodologías que están centrados en los clientes. A ser aceptada, a que la innovación sea adoptada, a que los inventos, si somos muy rigurosos, realmente entren al mercado y se conviertan en innovación. Entonces, exploremos esta propuesta que les traigo de tocar estos temas un poquito más a profundidad. Cuando hablamos entonces de fundamentos, yo no quiero que te vayas y te encierres a una biblioteca sin ton ni son. Yo lo que te recomiendo es que organices tu fundamentación en 3 frentes de trabajo. Por supuesto, fundamentos teóricos. Vale la pena que tú hagas un scouting, averigües cuáles son las tendencias teóricas referente al tema que vas a tratar. Cito un ejemplo. Ahorita vamos a trabajar con un proyecto de innovación centrado en el networking empresarial. Es un emprendedor que quiere hacer unas cosas bien interesantes en el networking empresarial, algo como lo que hacemos en la comunidad. Y para que sean bien fundamentados todos estos procesos, nos tuvimos que ir a las teorías. Una de las teorías que tocamos son las teorías del lead management, de la administración de los leads. ¿Por qué? Porque en un proyecto de networking empresarial, la entrega final del por qué el networking me importa es la posibilidad de hacer contactos de valor que puedan ser convertibles a clientes, convertibles a proveedores, convertibles a equipo de trabajo. Y para entender cómo teníamos que funcionar en este concepto, pues había que entender las teorías de la administración de los leads o los prospectos. Y ahí empezamos a descubrir muchísimas cosas bien interesantes que ni por aquí nos hubieran pasado si solamente hubiéramos tomado la superficie del conocimiento relacionado con el networking. No desprecies las teorías. Las teorías nos permiten entender cómo van evolucionando lo que conocemos actualmente y cuál es el futuro que pueden tener. Mi recomendación, existen muchas redes sociales, voy a mencionar ahorita una. ResearchGate es una red social de puros investigadores, donde los investigadores suben sus papers. Tú no necesitas agobiarte y meterte a una super biblioteca donde puedas encontrar toda esta información. Te puedes meter a ResearchGate y buscar con un keyword lo que hoy los investigadores están proponiendo como investigaciones de vanguardia. Y te puedes encontrar ahí artículos, papers, que puedan darte luz de hacia dónde tú puedes ir dirigiendo estas posibilidades de innovación. Déjame decirte que a partir de esto que hicimos de Marketing Lead, sí, luego la fundamentación nos dio ideas de una posibilidad más del proyecto, ideas de hasta una derivada lateral del proyecto. Entonces, cuando estás hablando de prepararte, la fundamentación empieza luego a darte insumos para que te puedas preparar a empatizar. También es bien interesante porque te ayuda a entender los otros fundamentos, los tecnológicos y los de mercado. Mi siguiente propuesta es los fundamentos tecnológicos. Estos yo los amo, me encanta. Y para esta propuesta, yo generalmente lo que hago es buscar cuál es el estado de arte de una tecnología en un tema en específico. Yo me ayudo mucho de los hiperciclos que presenta la compañía Gartner, especialista en temas de tecnología. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros hacemos la fundamentación tecnológica, pues lo que tratamos de preguntarnos es, ¿qué tecnologías estarán disponibles para innovar? Pero se nos olvida hacernos una pregunta clave. ¿En qué momento se encuentra esa tecnología?
¿Qué acaso no estaré fundamentando mi innovación en una tecnología que va de salida o en una tecnología que ni siquiera ha pasado por la desilusión, por el valle de la desilusión, dicen por ahí, en estos hiperciclos? Y eso puede poner en mucho riesgo mi innovación. Hoy por hoy, lo que acompaña a muchos proyectos justo es la tecnología. Date oportunidad de ver qué viene en temas específicos. Gartner libera estos estudios para sectores en específico, para áreas de trabajo. Ahorita yo les traje el de Tecnologías Emergentes 2020, ya salió la 2021, pero ahorita pública está esta. Y lo que pueden ver ustedes aquí es todo el ciclo tecnológico que ahorita está siendo disparado, está en la parte del gatillo, y que tendrá que subir por el pico hacia la inflación por las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que las tecnologías se inflan porque la gente apuesta mucho por ellas sin saber si realmente van a cumplir o no te van a cumplir. A este pico de inflación de expectativas, pues van todas como siendo las posibles grandes transformadoras de los negocios. Pero llega un momento, y esto en cualquier estudio sociotecnológico lo podemos encontrar, que se poncha la burbuja, que la expectativa se termina. Entonces viene ¿qué? La caída, el valle de la desilusión. Es cuando esa tecnología ya se está probando, ya se vio si funciona, y las tecnologías entran a ese momento en donde se va a determinar si van a seguir adelante o no van a seguir adelante. Viene un proceso en el que se van a acoplar al momento productivo y finalmente se van a convertir en algo que utilizamos todos los días. Generalmente los innovadores jugamos entre las tecnologías, dependiendo tu resiliencia al riesgo, entre las tecnologías que están en la punta de la expectación y las tecnologías que ya están en valle de desilusión. ¿Por qué? Porque si tu cliente tiene poca resiliencia al riesgo, por supuesto que no va a querer innovar, más aparte innovar con una tecnología que ni siquiera está probada. Entonces, este tipo de decisiones nos ayudan a nosotros a tener más certeza al momento de innovar. La vigilancia tecnológica, la evaluación tecnológica, hoy es parte de las decisiones que tenemos que tomar al momento de hacer una innovación. No la pierdan de vista. Así como Gartner, las industrias en específico o por líneas de conocimiento en específico les pueden dar este tipo de datos. Les voy a presentar una gráfica que también me encanta porque va a mezclar mi siguiente fundamentación, que es la fundamentación de mercado. Yo tengo que saber qué pasa en el mercado. Yo tengo que saber, y esa me la confunden muchísimo con mercado es igual a dime el segmento, dime cuántas personas. No, estamos mal. La fundamentación de mercado se orienta a que puedas evaluar en qué momento y en qué circunstancias se encuentra la industria, tus negocios, las personas que consumen en esos negocios. Generalmente, una buena investigación de mercado te va a dar las tendencias de negocio. Fíjate qué bonito. Cuando yo tengo mi fundamentación tecnológica, mi fundamentación de mercado, que incluye la vigilancia de las tendencias de negocio, la vigilancia de la competencia, ya tengo yo dos parámetros donde puedo crear sin fin de temas de innovación. ¿Y saben qué es lo más, les digo yo, fabuloso de esto? Que lo estás haciendo con datos, que los estás haciendo con fundamentos y no con una toma de decisiones empírica basada en tu buen feeling. Yo digo que la intuición al final es conocimiento de tu experiencia pasada, pero hoy por hoy cada vez los innovadores tenemos que asumir los riesgos, pero asumirlos con datos. Fundamentate porque ahí están los datos. Y cuando tú tienes, por ejemplo, estas dos perspectivas más tus fundamentaciones teóricas, puedes empezar como ocurre en esta gráfica donde estamos viendo cómo la tecnología y la educación superior se pueden interceptar en todos estos temas de innovación. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído
de toma de decisiones basado en datos. Bueno, ¿qué les pasa? También hay academia basada en datos, toda la parte escolar basada en datos, toda una tendencia de innovación en skills, habilidades y empleabilidad, la seguridad, nuevos modelos de negocio, nuevos espacios educativos que están habilitados por los Smart Campus, que están habilitados por nuevos competidores que ofrecen cosas diferentes en los campus. Aquí el tema es siempre en los ejercicios previos, preparándonos a esto del design, tratamos de cruzar esos temas y tenerlos aquí como faros que nos guíen de posibilidades. Me vas a decir, Adriana, pero es que design siempre empieza con entender a tu cliente. No estoy dejando de entender a mi cliente. Lo que pasa es que antes de entender a la unidad específica cliente, estoy entendiendo qué hay alrededor del cliente. Y esto es, es una de las, de repente, omisiones que tenemos cuando llegamos tan acelerados y no nos preparamos. Concluyo diciéndote, en el proceso de design, prepararte con fundamentación teórica, tecnológica, de mercado y negocio es tu primer gran punto de inspiración y además de inspiración, de certidumbre, de que cuando llegues a entender a tu cliente, tú ya llegas entendiendo incluso el nivel de madurez de innovación con el que tu cliente se encuentra. Llega a pasar, no sé si compartan ahorita, que compartamos las experiencias, que el equipo de innovación tiene un nivel de madurez de la innovación en el tema o en el negocio alto y tu cliente todavía no llega a ese mismo nivel. Bueno, el tú conocer dónde está el estado del arte de esa tendencia en el negocio te ayuda a también en tu ejercicio de innovación buscar herramientas para cortar la brecha entre este estado y tu cliente. ¿Por qué? Porque si nada más llegas con tu cliente, vamos a bajar otra vez ese comentario, vamos a innovar con el tope que tu cliente tiene. Y yo creo que una pregunta que se va a disparar un rato más es, Adriana, ¿y nos toca a nosotros empujar al cliente a que rompa esos techos de cristal? Sí. Sí, porque el cliente está apostando porque nosotros le vamos a entregar proyectos innovadores que le permitan ser competitivo. Si nosotros nos quedamos con solo los insumos de nuestro cliente, va a ser competitivo ¿hasta dónde? Hasta el techo que él mismo tiene. Entonces, la verdad de las cosas, yo sí soy de la idea y varios grupos en los que me ha tocado trabajar de llegar y romper los techos. Cuidado con lo que estoy diciendo. No se trata de yo disponer y no construir. Tú tienes que llevar a tu cliente del punto A el siguiente punto. Y eso implica que el equipo de innovación trabaje con ese concepto, que lo voy a repetir otra vez más, es las metodologías de madurez de innovación. Entonces vamos a ir madurando a nuestro cliente a lo largo del proceso. Entonces les quería compartir esto, es para mí una súper herramienta, yo lo uso muchísimo porque me permite llegar con pies en firme a cualquier proyecto de innovación. Y hay que ser humildes en ese tema. Siempre llegar con la humildad a decir, siempre podemos aprender. No importa que haya volteado de cabeza la biblioteca del MIT, tenga todos los documentos de Gartner leídos. Siempre el cliente va a tener mucho que decirte. Ya vengo preparado yo con algo, pero viene la siguiente etapa donde mi cliente me va a decir más cosas, porque al final es el que tiene la experiencia del día a día, es el que está en el campo de batalla. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tengan cuidado y nunca soberbia y humildad. ¿Humildad para qué? Para irnos a la siguiente etapa. Ahora sí, empatizar con nuestro cliente. Pero ahí tengo otro súper gran problema. Casi siempre cuando yo pregunto qué es la empatía, me dicen, es ponerme en los zapatos de mi cliente. Sí y no. ¿Por qué? Porque si yo nada más me pongo en los zapatos de mi cliente, estoy pensando que la perspectiva de mi cliente es momentánea y no. Yo les invitaría, hay una autora, Brené Brown, que desarrolló hizo un video pequeñito, les compartimos la liga después en el mismo Face,
un video muy cortito sobre lo que es la empatía y cómo recuperó lo que Teresa Wiseman, una profesional que estudió profesiones de las cuales la empatía dependía para el logro exitoso, como es la educación, la enfermería y cosas por el estilo. Y encontró 4 características de la empatía que quiero compartirles, porque de verdad, si logras empatizar con tu cliente y con el cliente de su cliente o con lo que lo rodea, vas a tener un camino con mucha claridad. Entonces rompamos ese dicho de que empatía es caminar en los zapatos de tu cliente. Primero, característica 1 que tienes que tomar en cuenta cuando hablas de empatía es que la empatía es la postura de una persona ante una situación. Y esa postura es válida. Tienes que reconocer que la persona tiene derecho a tener esa postura. Característica 2, es que esa postura la orienta hacia un juicio. ¿Qué pasa cuando tú dices, sí, yo voy a caminar en los zapatos de mi cliente, pero mi cliente está mal? A ver, estás caminando, dices que vas a caminar 5 minutos en sus zapatos, pero al final lo que quieres es que se ponga tus zapatos. Ahí es cuando ya rompimos el proceso empático. Yo tengo que reconocer qué características tiene ese zapato y qué juicio va a generar ese zapato. Y por supuesto, si quiero empatizar, lo primero que tengo que hacer es tener la claridad de no emitir juicios yo. Porque si de entrada mi cliente está empezando a expresarse y yo emito un juicio, se rompió la empatía. Olvídenlo. ¿Por qué? Porque lo estoy juzgando. Entonces Teresa Wiseman decía que lo primero que hay que hacer una vez que reconocemos que hay una postura y que esa postura la ha llevado a emitir un juicio es no juzgar. ¿Qué es otra característica de la empatía? Para poder respetar este proceso de empatía. Que la otra persona tiene emociones alrededor de lo que estás tú trabajando con él. Así de sencillo, o sea, tú no puedes excluir a una persona, no somos robots. Y la persona tiene una postura y esa postura le va a generar una emoción. Y la emoción se comunica. Cuarto elemento. Cuando reconoces entonces los elementos de juicio con el que tu cliente está trabajando, más sus emociones, entonces puedes ser empático. Pero tienes que ser cuidadoso, porque la empatía casi siempre es un terreno vulnerable. Te compenetras tanto que obviamente conectas con tu cliente. Y ahí lo que tienes que cuidar tú es tener otra vez esa claridad y objetividad para tú separar la empatía con tu cliente con tus propios modelos mentales, por decirlo de alguna forma. Entonces, tengan muchísimo cuidado. Empatizar no es solo caminar sobre los zapatos del cliente, es entender cómo construye su juicio, entender las emociones alrededor de y entender cómo las comunica. En lo siguiente que vamos a ver, se van a dar cuenta porque es tan importante esa otra dimensión de la empatía que es la emoción y la comunicación de la misma. Hay un video, una plática TED que les súper recomiendo que se llama Escucha y Calla, de Ernesto Sirioli. Me encanta. Es un balde de agua fría al tema de la empatía. Habla de cómo muchos años y muchos millones de dólares de ayuda a África se han tirado a la basura. No han funcionado de nada. Y él habla de su experiencia precisamente en estas misiones, él es italiano, en estas misiones para ir a salvar a África. Y hace una anécdota, platico una anécdota que a mí se me hace genial. Ellos llegan súper empáticos a una aldea, hablan con las personas de la aldea, conviven con ellos y se sienten súper, súper cómodos con ellos. Dicen, ya, hemos empatizado. Ahora, como esta aldea sufre de hambre, el equipo decide sembrar tomates
a lo largo del río que pasaba junto a la aldea. Siembran los tomates, ven, es simpaticísimo cuando vean el video, dice, es que en Italia los tomates son así, en Zambia los tomates son así. Y decían, no entendemos por qué la gente de Zambia no había sembrado antes tomates. No sabemos por qué no lo habían hecho si la agricultura es la solución a todos sus problemas. Entonces dice que ellos como italianos ya se sentían los salvadores de Zambia. Una noche salen cientos de hipopótamos del río y se comen todos los tomates. Y dice él, y él lo expresa así, dice, nosotros les gritábamos a los de Zambia, decía, los tomates, los hipopótamos. Y los pobladores decían, ajá, ajá, por eso no sembramos. ¿Por qué? Porque los hipopótamos se comen lo que sembremos. Y decía que se agarraban de los cabellos y decían, ¿por qué nunca nos dijeron? Porque nunca nos preguntaron. ¿Qué mensaje hay con esta experiencia que Ernesto comparte? Muchas veces sentimos que empatizamos porque escuchamos la historia hasta donde queremos escucharla. Porque creemos que empatizar es caerle bien al otro, ser simpáticos. Y no realmente cumplir con esto de la conexión, el juicio, los porqués, ir a profundidad. Si ustedes acaban de ver el video de Escucha y Calla, se van a dar cuenta que la reflexión de Ernesto es que nos creemos colonizadores. Empatizamos en la manera de decir, somos bien recibidos, pero la solución la tengo yo. Yo te voy a decir cómo resolverlo, en lugar de resolver en conjunto, en lugar de entender. Esa es la gran trampa de la empatía. Cuando yo llego con mucha soberbia a un proyecto de innovación, yo puedo decir que escucho a mi cliente, pero no lo escucho. Es más, lo juzgo y le digo, no te preocupes, después de mi proyecto de innovación, tu vida va a cambiar. No, no es tan fácil. Tienen que construir, tienen que co-crear, tienen que respetar ese proceso de realmente entender de fondo el por qué, el para qué y el cómo de tu cliente. ¿Por qué les comparto esto? Y se los comparto con mucha firmeza. Me ha tocado como coach de innovación, como emprendedora, como juez en diferentes eventos de innovación, que de veras el proceso de empatía es ya, cumplí el requisito, ya hice encuestas. No, hombre, me matan cuando hacen encuestas, me matan. ¿Tú crees que vas a empatizar con una hoja de papel que trae preguntas hechas por ti con respuestas que tú quieras oír? No, la respuesta es no. Entonces tienes que buscar herramientas que realmente te acerquen, que observes, que vivas, que investigues de fondo. Y les digo, a mí me da mucha tristeza porque cuando veo proyectos que están muy mal solventados en la parte de investigación de cliente, voy a expresarlo tal cual. Lo único que siento es que se dieron ustedes solitos la palomita de ya cumplí. Y ya cumplí porque yo aquí traigo ya metido en mi cabeza hacia dónde va la innovación, hacia dónde va la respuesta. Entonces, ¿qué te diría? Ni te desgastes en hacer design. Porque entonces rompes la máxima de design, que es crear la respuesta a partir del proceso del conocimiento de tu cliente, no antes. Nosotros llegamos dispuestos a armar estos juegos del ego, pero respetando a tu cliente. Por eso les digo, llegamos vulnerables pensando en que podemos aprender. En ese mismo tenor, yo quiero profundizar por la parte de empatía, porque también uno de los elementos que a mí luego me cuesta trabajo recuperar en los procesos de innovación es el proceso comercial. Dentro de innovación, mi especialidad es la innovación comercial, o sea, es cómo realmente llevar un invento al mercado. Y eso muchas veces me obliga a reconstruir todo el proceso de design. ¿Por qué?
porque te enfocas tanto en solo construir el producto que se te olvida que tienes que construir el contexto al cual va a llegar tu cliente. Ese es el otro tema que quiero compartir con ustedes en estos últimos minutos de presentación. Vean esta filmina. La máxima de design es que es un proceso centrado en las personas. Y justo lo que les acabo de decir es que cuando no dimensionas la palabra persona, tú crees que la persona es un dibujo de rayones de una sola dimensión. No. Ustedes y yo somos personas. Y si hay algo complejo en el universo, son las personas. Estas son las personas. Las personas, todos tenemos contextos, cultura, emociones, modelos, predisposiciones biológicas, predisposiciones genéticas que influyen en el proceso de innovación. Cuando nosotros trabajamos ciencia de clientes, lo que hacemos es darle dimensión a las personas. Y en esto lo que les quiero compartir es, dense oportunidad de no aplicar un cuestionario. Busquen más allá para descifrar qué quieren las personas en ese contexto y no les pase como esto de sembrar jitomates que tomates que se los van a comer los hipopótamos. Me ha tocado, yo creo que uno de los proyectos más fuertes que me ha tocado en la vida dirigir y tratar de innovar al respecto han sido los proyectos con comunidades vulnerables. En el caso de Jalisco, una comunidad de huicholes, no les gusta que les digan huicholes, pero así los conocemos en general, en la zona de Mezquití, que es una de las zonas en Jalisco, en Guadalajara, se llama de pobreza multidimensional. Traducción, es la pobreza de la pobreza. Así. O sea, no se quieran ir a África para ver niños muriendo de hambre, no como eslogan, sino como realidad. Entonces me tocó ir con una comisión de la Universidad de Guadalajara y de la Secretaría de Economía para ver cómo podríamos apoyar a la zona, pues por temas obviamente de esta pobreza. Y la primer postura del primer grupo que enviaron era colonizadora, igualita que Italia y Zambia. Era, nosotros traemos las nuevas técnicas, los nuevos métodos, lo nuevo todo. Entonces, ustedes tienen que adoptarlo. Y pues parte de lo que a mí me ha tocado estudiar, yo creo que es de los pocos, la verdad, porque no hay mucha disciplina aquí en México al respecto de hacer proyectos a partir del diagnóstico territorial. Yo iba como diagnóstico territorial. Y yo como diagnóstico territorial lo que tengo que decir es cómo esta parte de condiciones del territorio, culturales, sociales, geográficas y demás, se prestan para cambios o innovación. Híjole, fue realmente, por eso yo soy tan empática con el video de Ernesto, fue como baldes de agua fría. Les voy a dar un ejemplo. En el contexto cultural, se hizo un proyecto, obviamente para dar empleo a la región, de hacer cubrebocas. Y vaya que eso fue mucho antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque era algo sencillo, era ponerle el resorte a los cubrebocas. Entonces una empresa se le convenció, invirtió, Secretaría de Economía puso la bodega y bla, 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 y pues reclutó a las personas de la comunidad a que fueran a trabajar y ganaran dinero y con eso pudieran alimentar en casa. Primer semana fueron varios. Segunda semana, la mitad de esos varios. Tercera semana, 2 personas. En la cuarta semana no fue nadie. Y cuando nosotros llegamos al proyecto, la expresión era de mucho coraje. O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué no vienen a trabajar? ¿Por qué quieren seguir muertos de hambre? Esas eran las expresiones. Yo iba con un experto en el tema cultural y pues bueno, lo que nunca entendieron, que después se trató de modificar, es que para la cosmovisión de esta cultura, las paredes encerradas, los espacios encerrados sin luz natural, es la opresión del alma, es el castigo del alma. Entonces, cuando los jóvenes le dijeron a los ancianos que iban a una bodega
que ni luz tenía, que toda era luz artificial, los ancianos prohibieron a los jóvenes ir porque iban a perder el alma. Si me estás pensando y diciendo ahorita que esas son supercherías, no empatizaste, no estás respetando. La cosmovisión de ellos es su fundamento, es por lo que hoy todavía existen. Entonces no hay que juzgar, ¿qué hay que hacer? Hay que entender. Y tal vez esta no era el tipo de industria que teníamos que llevar, de hecho no era. Teníamos que llevar algún tipo de dinámica comercial donde ellos pudieran tener estos espacios y contacto con la naturaleza, la tierra. Es importantísimo para ellos. Entonces, cuando pienses en las personas, tienes que pensar en todas estas dimensiones. Condiciones, incluso les digo, cuando aplicamos neuromarketing para hacer el estudio de las personas biológicas, hay condiciones específicas que hacen que a lo mejor tu reacción es diferente. No sé si sepan, pero los mexicanos no deberíamos de comer ciertas semillas como el arroz. Nuestro cuerpo no, ay, se me fue la palabra, pero como nuestro ADN de alimentos no está hecho, no somos una cultura hecha para eso. Deberíamos comer pescadito. Pero creo que ya revolvemos tanto que por eso de repente pues tenemos estos desequilibrios. Y eso es entender, por ejemplo, desde el punto de vista ya fisiológico, que sí, que no te funciona. Entonces, no busquen unas respuestas en un cuestionario. Ay, les paso aparte otro tip. Generalmente, cuando alguien responde algo sin una buena técnica, dicen mentiras, porque son observados. Para que tú llegues a una buena empatía, le tienes que trabajar para que la gente se sienta cómoda, salga a la punta del iceberg y empieces a profundizar en las cosas que realmente valen la pena. Y hay que usar metodologías para eso que estaremos trabajando cuando trabajemos con ustedes como innovadores. Y, híjole, a mí se me va el tiempo volando. Últimos cosas que les quiero compartir, finales. En este tema de las personas, de la empatía, una herramienta que ya lo vimos por todos lados son los Customer Journey. Porque empatizar no solamente es conocer a la persona, es conocer qué hace la persona. Bajo ese tenor, yo te voy a decir, sí, nunca pierdas de vista los journey del cliente. Pero te doy un tip. Generalmente los journey hablan de etapas por las que pasa una persona, habla de su experience, de sus touch points, de las oportunidades. Una de las cosas que me han funcionado de maravilla es mezclar la relevancia con el Customer Journey. ¿Qué es esto? No sé si esta herramienta les sea familiar. Se llama el Value Proposition Canvas. Y se supondría que después de un súper proceso de empatía, nosotros estamos en postura de determinar qué le duele a mi cliente, qué quiere adicional y cuáles son los customer jobs que está dispuesto a entregarme a cambio de su dinero, a cambio de su no sé, validación, confianza, etcétera. Este paquetito de aquí es el zoom del resultado de un súper proceso de empatía. Descubrir estos 3 puntos. Generalmente nosotros atendemos la innovación por el pain y por el job. Y el gain es los extras. Pero les puedo decir que concentrarse en el pain y en el gain es lo mejor que te puede pasar. Porque es con lo que realmente vas a hacer match con tu cliente. El pain, les voy a poner un ejemplo muy real. No tienen idea cuántas apps para bajar de peso me han tocado evaluar en la vida. Bueno, no hay contienda de emprendimiento e innovación donde no me encuentre una app para condición física. Pero como no han empatizado con el mercado, luego no entienden algo bien interesante del mexicano y su condición física. Se los voy a resumir en algo que descubrimos precisamente en la fundamentación. ¿Sabían ustedes que México es el consumidor número 1 de productos milagro para bajar de peso? No solamente somos el número 1 con problemas de obesidad, somos el 1 en consumo de productos milagro. Unan estas 2 cosas en su mente.
Es que aparte que nos gusta mucho comer, no nos gusta sufrir para bajar de peso. Y cuando empiezas a escarbar y empiezas a ser empático, te empiezas a dar cuenta que para muchos que consumen estos productos milagro, no es porque quieran bajar de peso porque ellos se quieran ver bien. Los datos, no el invento de Adriana, los datos fundamentados nos dicen que muchas personas bajan de peso con productos milagro porque quieren estar bien para algo más, para una fiesta, para los compañeros de trabajo, para las vacaciones de Semana Santa. Por cierto, de Semana Santa, previa Semana Santa, es cuando más se consumen los productos milagro. ¿Quién sabe por qué? Porque claro, te vas a poner el traje de baño y no quieres que se te vea la lonjita. Esos hábitos, esa forma de conducta, es la que hace que cuando tú llegas con una app y le dices, no hombre, es que vas a hacer un plan de ejercicio de 6 meses, van a voltear y te van a decir, ¿6 meses? Cállate. Otra cosa. ¿Por qué? Porque aparte yo quiero bajar de peso en 3 semanas porque en 4 me voy a ir de vacaciones a Cancún o a la playa. Cuando logras entender eso, te vas a dar cuenta que el pain no es bajar de peso. El dolor es no me veo bien. Entonces, cuando tú llegas y empiezas a alinear y dices, es que te vas a ver bien, automáticamente la atención se voltea hacia ti. Y ahorita rápido, el job, para mí, no tengo idea la clave que es el job. El job es lo que mi cliente quiere que yo haga por él. A lo mejor mi cliente no quiere que yo le dé consejos de cómo equilibrar su estado emocional. A lo mejor lo que quiere mi cliente es que asuma yo comprarle la dieta y se la lleve a domicilio o le cocine. Si eso es lo que quiere mi cliente y el mercado no lo ofrece, ahí está mi oportunidad de innovación. Entonces, mi recomendación, ya para darle paso a las preguntas, porque si no, no les voy a dar tiempo de preguntas, es concéntrese mucho en estos viajes de su cliente, en encontrar el pain, el gain, pero sobre todo en los jobs. Clyde Christensen, porque murió hace 2 años, uno de los padres de la innovación. De hecho, hay un libro que les súper recomiendo, me encanta, que se llama El ADN de la innovación, que él colabora en el libro, que les va a ayudar a formarse como innovadores. Él hizo, y es muy famoso, un video de él de las malteadas y de McDonald's y de cómo descubrieron el job de una malteada para elevar sus ventas de forma fenomenal. Véanlo, se van a reír y van a descifrar una malteada con una perspectiva totalmente diferente. Pero hay otras propuestas, no solamente la de Christensen, que está muy centrado en los jobs. La verdad es que una de las cosas, en mi caso, como innovadora centrada en los procesos comerciales, para mí el pan de todos los días es entender cómo los clientes hacen sus jobs. ¿Para qué? Para hackearlos, para fracturarlos. Cuando yo entiendo cómo se ejecuta el trabajo de un cliente, o sea, cómo baja de peso, cómo vive el ciclo de producto, cómo decide financieramente y cómo correlaciona otros jobs, también se me abre el panorama de todo lo que puedo yo ofrecerle a mi cliente, además del producto. Hay series de herramientas, les invito a que las exploremos. Está dentro de la estrategia de cliente, le digo ciencia de clientes, el Customer Job to be Done, donde vamos a ver exactamente funcional, emocional y socialmente qué trabajo hace el trabajo. Y eso también guía mucho la innovación, es parámetros que si te enfocas en ello, créeme, no solamente vas a innovar, sino vas a llegar al mercado, que es ahí donde se mueren muchísimas innovaciones, porque estás perfectamente alineado. Ya para terminar, pues nosotros en esta parte clave del proceso de design trabajamos muy fuerte con herramientas también como esta, como el Job Map Canvas, que nos permite entender los 3 ciclos de un trabajo de nuestro cliente, cómo se prepara, cómo se ejecuta y cómo concluye un trabajo. Porque tal vez la innovación esté en la preparación, tal vez la innovación esté en el momento de ejecución o finalmente cómo concluye. Son oportunidades
que no todos ven. Yo cierro diciéndoles, estas oportunidades son de las que no vienen en la caja de cereal. Son las oportunidades que cuando estudiamos, y algo que a mí me encanta de ser parte de esta comunidad, compartimos entre las comunidades, pues podemos ir construyendo metodologías más finas y más robustas, y no nada más tomar la punta del iceberg. Espero que estos tips que utilizamos mis equipos con los que hemos trabajado en incubadoras y demás, les sean útiles. Ese es el objetivo de esta charla, que se lleven ideas que puedan ustedes ir integrando en sus proyectos y creando hábitos, nuevos hábitos orientados a manejar el conocimiento y hábitos orientados a que manejen la ciencia de sus clientes, se concentren en sus clientes de una excelente manera. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por estos minutos y escucharme, y damos paso a las preguntas en el tiempo que nos resta. Wow, Adriana, qué buena plática. La verdad es que qué interesante todo. Y oigan, pero también les quiero decir que todos estos temas que aquí está mencionando Adriana van a estar también y se van a desarrollar en el curso que vamos a dar de Design Thinking, que ahorita les voy a comentar un poco más. Y bueno, Adriana, ¿qué te parece si te leo aquí unas preguntas y algunos comentarios que hacen en el público? Nos Gracias. dice Ray, excelente ponencia, Adriana. Una pregunta, ¿transformarse o innovar es lo mismo? Si no, ¿cuál recomiendas hacer una y cuándo hacer la otra? Más, Ray, yo te diría, las dos palabras que causan ambigüedad es optimizar y transformar. Esas son las dos palabras que hay que tener muchísimo cuidado y que nosotros definimos en ambición, se llama la ambición digital, las que hay que diferenciar. Optimizar es utilizar, por ejemplo, tecnología o nuevas metodologías sobre algo que ya existe. Y ahí puede existir mejoras, pero son innovaciones, pero son innovaciones puntuales. Cuando hablo de transformación, hablo de reescribir, hablo de replantear el modelo de negocio. A mí me cuesta de repente un poco de trabajo el tema, de hecho es parte de mi nueva tesis doctoral, es justo descifrar esas ambigüedades, porque en manera que lo descifres, abandonas el paradigma de fundamentar tu innovación transformadora en las cosas anteriores. Aprendiste de ellas, pero con la transformación estás dispuesta a romper, a crear, a hacer pequeños, vamos a decir, ¿cómo no fue la palabra? Como pequeñas plantitas de cosas que no existen y que van a ir creciendo. Son, se me fue la palabra, tiene la palabra nexo, la manejamos mucho, pero esa es la diferencia. Y yo diría, hay que ser bien cuidadosos, porque cuando la manejamos bien, podemos ayudar a una empresa a seguir ganando riqueza o generando riqueza del modelo de negocio actual que tiene, o poderlo meter en otra cancha de juego, como puede ser con la transformación en otro modelo de negocio, otra forma de ganar riqueza. Espero que haya contestado la pregunta. Muchas gracias, Adriana. Aquí veo varios comentarios, te los leo. Dice Karene Sánchez, ¿en dónde puedo ver ese video? Me imagino que es el video TED que también mencionaste, Adriana. Todos los puedes encontrar en YouTube, ¿es correcto? Es correcto. Les dejamos en el Facebook las ligas al TED de Ernesto y al TED también de empatía. Se los súper recomiendo. Los dos son buenísimos. El de empatía de René Brown, en 3 minutos entiendes la empatía. Además está muy bien personificado. Claro que sí, se las pegamos. También Joy nos dice, qué gran invitada, domina los temas de una manera impresionante. Así es. Ana Clau, es genial cuando una experta te dice la neta sin tratar de vender humo. Claro. Muy buena ponencia, Liliana. Muchas gracias. Bueno, ahora vámonos con una pregunta que hay por aquí, también de Zoom. Nos comenta
Andrés Pérez, buenas tardes, excelente presentación. Me gustaría saber tu experiencia integrando el pensamiento de empatía y diseño como la filosofía de un design thinking típico con las metodologías existentes o en equipos de proyectos que ya están funcionando a gran velocidad y sin causar conflictos territoriales o guerras en torno a los marcos ágiles que ya han adoptado muchas compañías. Fíjate que esto es bien interesante. Design Thinking es una metodología que está en los primeros cuadrantes, en el primer cuadrante de innovación, cuando no tienes modelo de negocio y cuando no tienes todavía el invento. Y la parte ágil tiene que ver con cómo vas ejecutando. De hecho, hay una metodología, la metodología de Google, de Design Sprint, es mucho más ágil. En una semana resuelves todo. No se pelean. La agilidad no se pelean. Lo que está peleado y que te recomendaría que tuvieras muchísimo cuidado es que ese proceso en donde el modelo de negocio y el invento van madurando requiere metodologías más puntuales y solemos traslaparlas. Design Thinking no es una metodología que te va a llevar al emprendimiento terminando. De ahí te tienes que ir a otras metodologías, por ejemplo, me puedo ir a Agile, me puedo ir a un Lean Startup para seguir madurando el invento y el modelo de negocio. Entonces, esta es una gráfica, también con gusto les puedo compartir una gráfica que les puede dar luz en estos cruces de metodologías. Cuando trabajas la innovación completita, de hecho, les va a hacer sentido algo. Design Thinking no termina con un modelo de negocio. Termina con una idea de un prototipo y tienes que pasar a otra metodología para trabajar con el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque concatena con la de modelo de negocio que va a requerir de otros insumos, como Lean Startup. Y después Agile para la implementación. Yo en comercial manejo puro Agile. Marketing Agile, todo en Agile. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando al mercado. Entonces, ese es un súper tema de cómo organizamos las metodologías también según el proceso en el que nuestra innovación va madurando. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Si no, por favor, dinos y vuelvo a explicar. Excelente. Muchas gracias, Adriana. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta, quiera prender su micrófono o su cámara para hacerle la pregunta a Adriana, también con mucho gusto. Y si no, pues bueno, muchas gracias, Adriana, por esta presentación tan padre, increíble. La verdad es que siempre es un gusto que nos acompañes, siempre hay algo que aprender de ti, de todo lo que nos expones. Y pues bueno, quiero también comentarles sobre el curso de Design Thinking que Adriana nos va a hacer el honor de impartir aquí dentro de Teacher Institute para la comunidad Teacher y para todos los que se gusten integrar. Les voy a compartir rapidísimo esta información. Este curso es el 22 y el 24 de abril. Pues práctico con Adriana, completamente práctico, como se podrán dar cuenta, todo lo que ella nos muestra pues es de su experiencia y práctico completamente. Ustedes van a poder comentar sus casos, incluso van a poder realizar uno ahí mismo. Este curso, ay Dios, ay. No te quiere dejar presentar, pero ahí va. Sí, es que se me movió todo esto. Ay, ya. Este curso, pues bueno, son 10 módulos y son en 10 horas. Este curso es en línea dentro de nuestra plataforma digital. En esta plataforma lo más importante es que todas las clases se quedan grabadas para ustedes. Se acabe o no el curso, se quedan grabadas. Ustedes van a poder regresar a ver las sesiones las veces que ustedes quieran, necesiten, quieran volver a ver, recapitular, obtener más información. Se queda ahí todo. Y pues también la información, documentos, prácticas que necesiten, ahí se va a resguardar completamente. Y pues bueno, si estás en otro país, claro que puedes tomarlo, no hay ningún problema porque pues va a ser en línea.
Y les quiero decir que este precio de este curso está en 7,100 pesos. Y bueno, ahorita todavía tenemos el precio de preventa en estas 2 semanas, que se va a quedar en 5,000 pesos para que se animen y se integren a este curso tan padre que va a dar Adriana con nosotros. Ya saben, igual les vamos a hacer llegar pues la información necesaria para que ustedes tengan todo a la mano y puedan decidir con Alejandra Sánchez, también de Teacher Institute. Y pues bueno, Adriana, pues creo que es hora de despedirnos. Como siempre, un gusto que estén todos por aquí. Gracias por acompañarme y acompañarnos a todos aquí en Comunidad Teacher. Y bueno, pues gracias Adriana, gracias Juan Manuel. Y nos vemos para la próxima masterclass. No se la pierdan y tampoco se pierdan los Teachers Coffees que estaremos aquí presentándoles. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.